Buenos días, el día de hoy trataremos del tema de fundición al vacío y fundición hueca. El grupo está conformado por Felipe Borges, Juan Esteban Guarín y quien les habla, Vanessa López. Inicialmente comenzaremos con fundición de vacío o proceso de baja presión contra la gravedad. Como podemos observar en la imagen, un molde con ayuda de un brazo robótico generalmente se introduce dentro de un crisol donde se encuentra el metal fundido, el cual se representa pues de esta manera en la imagen. Entonces, el brazo elevador baja y el vacío disminuye la presión del aire dentro del molde, y precisamente es este vacío que generamos alrededor de las cavidades el que nos permite introducir metal fundido dentro de los conductos rellenando el molde y ajustando los detalles pues en ausencia de la gravedad. Otro nombre muy conocido para la fundición al vacío es proceso de baja presión contra la gravedad, ya que generalmente implica succionar un material en el molde contra la gravedad, como su nombre lo indica, en vez de vertirlo en algún molde o hacer otro tipo de vacío. Algunas características de esta fundición son succionar el metal fundido en las cavidades del molde, como lo dije en la anterior diapositiva. Es una fundición de molde permanente, lo que significa que este molde se debe fabricar con materiales de alta resistencia a la erosión y alta resistencia a la fatiga térmica. Esto es debido a que, como su nombre lo indica, el molde permanente nos debe garantizar una alta durabilidad. Esta fundición es adecuada para piezas complejas con paredes delgadas. El material de trabajo son aleaciones específicas que, por lo general, los metales típicos a fundir en moldes permanentes son aleaciones de aluminio, magnesio y cobre. Estas producciones generalmente tienen una masa limitada y tienen un muy buen nivel de detalle geométrico. También se caracteriza por la ausencia de efectos por burbujas de aire. Este proceso se puede automatizar y los costos de producción son similares a la fundición en arena verde. Entonces, para comparar, por ejemplo, con el proceso de fundición a baja presión, que mi compañero se los va a explicar en la siguiente diapositiva, este proceso es mucho más costoso debido a que generar vacío es más difícil que generar una baja presión, pero tiene sus ventajas. Y sus ventajas son que en la fundición se reduce la porosidad y la oxidación debido al aire. Además, se mejora la resistencia mecánica del producto. El moldeo al vacío se debe diferenciar del moldeo al vacío, el cual es una técnica que consiste en moldear piezas de poco espesor partiendo de una plancha fina de material que se introducía y superpuesta sobre el molde. Luego se ablanda al calor y luego se acopla hacia el molde. En el video que se está presentando podemos ver que la lámina es puesta en calor, luego se ajusta al molde, con el vacío se acopla y por último, mediante un proceso de también calor, se hace el desacople para dar como resultado la pieza esperada. Otro proceso que se debe diferenciar es la fundición de baja presión. Este método también es un proceso de fundición con molde permanente que, a diferencia de la fundición al vacío, el metal fluye debido a una presión que se aplica desde abajo y lo obliga a llenar la cavidad del molde. Como se ve en la figura, el aire o el gas a presión entra a la cámara y empuja el metal fundido hacia el tubo refractario, el cual lleva al molde. La presión que se produce debe mantenerse hasta que el metal se solidifique al interior de la cavidad. A continuación vamos a ver un video que también nos explica el proceso. When we insert air into the bottom chamber at high pressure, we see that due to pressure, the molten metal gets pushed downwards from the region which is exposed to the air. Thus, the molten metal rises through the tube due to capillary action. Now, if we apply more pressure to the molten metal, we see that the molten metal gets distributed evenly in the mold cavity, thus forming the casting product. Bueno, ahora unas ventajas de la fundición del vacío son la reducción de porosidad, obtención de mayor resistencia y mejores propiedades mecánicas, reducción de efectos por oxidación y las pérdidas por sobra son usualmente menores al 10%. Las primeras 4 ventajas son gracias a que en el procedimiento del metal fundido pasa directamente del crisol al molde sin estar expuesto a la atmósfera.
Esto disminuye la porosidad por el aire exterior y los defectos generados por la oxidación. El metal fundido entra a unos 50 grados por encima de la temperatura de líquidos, por lo cual se solidifica rápidamente y trae como consecuencia una formación de grano fino. La formación de grano fino nos permite concluir que el material será más resistente y duro, aumentando sus propiedades mecánicas. El rendimiento de la fundición de vacío es considerablemente alto que el que se logra con un bebedero convencional. Las piezas producidas con este proceso de fundición tienen mucho menos defectos de escoria e inclusiones no metálicas, ya que el molde es llenado con un flujo sin turbulencias. Debido a que el metal fundido va directo del crisol al molde, las pérdidas por sobras son mucho menores que en otros procesos. Comúnmente pueden ser del 10% y pueden ser tan bajas como hasta el 2%. El metal producido por estos procesos reduce el desgaste de las herramientas por maquinado por ser un metal limpio. A continuación explicaré la fundición hueca. Al igual que la fundición de vacío, es un proceso de fundición en molde permanente. Entre sus características se encuentran que se usan moldes metálicos y maquinados en el interior para poder garantizar una alta precisión dimensional y un buen acabado superficial de la pieza. Además de eso, se tiene que los moldes están divididos en dos secciones, es decir, estos están diseñados para poder abrir y cerrar con mayor precisión y facilidad. Por último, respecto a los moldes, se tiene que estos suelen estar hechos de acero o de hierro fundido. Este tipo de fundición usa metales como plomo, zinc o estaño. Además de eso, también suele utilizar algunos tipos de aleaciones con tal de que tengan un punto de fusión bajo. Finalmente, este proceso se utiliza para objetos ornamentales y decorativos. Por esta razón, lo importante de las piezas que son fabricadas a través de es su exterior. Ahora, ¿cómo es el proceso de la fundición hueca? El metal fundido se vacía en el molde y ésta se deja enfriar lo suficiente para formar una capa de metal. Es decir, no se deja solidificar todo el metal. Como la parte en contacto con el molde se enfría más rápido, esta será la parte que formará la capa anteriormente mencionada. Entre más tiempo se deje el metal fundido ahí, más gruesa será la capa. Una vez alcanzado el espesor deseado, el molde se invierte o se gira y se remueve el metal sobrante. Es importante recalcar que a través de este método se pueden hacer piezas con paredes delgadas. Las ventajas que suelen ser mencionadas son la alta velocidad de producción, el buen acabado superficial y el enfriamiento rápido. En sus desventajas se suele mencionar el hecho de que tiene que usar metales con bajos puntos de fusión.